Hermanos y hermanas, hoy quiero invitarles a reflexionar sobre un tema que rara vez se aborda con total franqueza en la Iglesia: el matrimonio visto desde la perspectiva de Dios, sin máscaras ni adornos. Es un asunto del que muchos prefieren callar por temor a incomodar, pero que resulta esencial para entender la libertad y la plenitud que el Señor quiere derramar sobre nuestras vidas. Vivimos en una época en la que las apariencias engañan con facilidad. Vemos fotos sonrientes en las redes sociales que ocultan hogares en crisis, relaciones apagadas y promesas quebradas. Pero ante los ojos de Dios, nada permanece oculto. Él ve más allá de lo que mostramos al mundo. El matrimonio no es un cuento idílico ni una historia de ensueño. Es, en realidad, un terreno donde se libra una de las batallas espirituales más intensas. Allí es donde el enemigo concentra gran parte de sus esfuerzos, porque sabe que destruyendo un hogar logra debilitar la fe, apagar el testimonio y herir generaciones enteras. Muchos piensan que el adversario no presta atención a la vida familiar, pero es justamente al revés. Él conoce el poder de una unión fortalecida por Dios y por eso intenta quebrarla. Hoy quiero compartir verdades que quizá nunca hayas escuchado, pero que pueden ser decisivas para restaurar tu relación y tu caminar espiritual. Abre tu corazón, porque el Señor tiene algo que decirte. El matrimonio no es un simple contrato social ni una solución práctica para necesidades humanas. Desde el inicio fue diseñado como un pacto sagrado con un propósito eterno. En la carta a los Efesios, Pablo nos recuerda que la relación entre esposo y esposa es un reflejo vivo del amor sacrificial de Cristo por su Iglesia. Esa comparación no es casualidad. Nos revela que el matrimonio no se sostiene en emociones pasajeras, sino en entrega, en sacrificio y en fidelidad aun cuando implique renunciar a uno mismo. Este es el estándar que Dios estableció, y cualquier visión más baja termina siendo una distorsión. Sin embargo, en muchos lugares el matrimonio se ha reducido a un evento bonito, lleno de flores, música y fotografías, pero vacío de su verdadera esencia espiritual. Se habla de romance, compatibilidad o bienestar emocional, pero pocas veces se enseña que la base de todo matrimonio debe ser la cruz, el altar, el sacrificio diario que sostiene la unión. Si alguien entra en esta alianza buscando solamente comodidad o realización personal, tarde o temprano se topará con la realidad. La unión se mantiene firme no por emociones cambiantes, sino por el compromiso sellado delante de Dios. Únete a esta familia de fe. Suscríbete al canal y deja tu like para que juntos podamos compartir el mensaje del amor de Cristo con muchas más personas. Al mirar el relato del Edén entendemos que el primer matrimonio no fue casualidad ni accidente. Dios mismo formó a Eva y la presentó a Adán, instituyendo así la primera unión humana. No hubo ceremonias lujosas ni protocolos sociales, pero lo que había era mucho más valioso: la presencia misma del Creador. Eso nos enseña que lo que da sentido y fuerza a un matrimonio no son los rituales, sino el hecho de tener a Dios en el centro. Pero esa misma narrativa nos recuerda también que el matrimonio es objeto de ataque constante. Fue precisamente en el contexto de esa unión que la serpiente lanzó su estrategia. No buscó a Eva como individuo aislado, sino como parte del propósito que Dios había establecido para la humanidad. Al desobedecer, Adán y Eva no solo abrieron la puerta al pecado en sus propias vidas, sino que marcaron a todas las generaciones posteriores. Y aquí hay una lección crucial: no basta con tener un inicio bendecido, es indispensable mantener la cobertura espiritual en todo momento. Un hogar que deja de escuchar la voz de Dios termina dando espacio a otras voces. La caída de Adán y Eva no fue simplemente un episodio triste de la historia, fue la demostración de que sin vigilancia y sin obediencia, incluso la unión más perfecta a los ojos humanos puede resquebrajarse. Y esto nos confronta con una verdad incómoda: el matrimonio no fue diseñado como una máquina para generar felicidad personal. Claro que en él encontramos gozo, amistad y amor, pero todo eso es fruto secundario de un propósito mayor: glorificar a Dios. Cuando el matrimonio se centra únicamente en la satisfacción individual, se vuelve frágil porque depende de emociones, circunstancias y estados de ánimo que cambian con el tiempo. En cambio, cuando la relación se fundamenta en reflejar la unión entre Cristo y su Iglesia, puede resistir incluso las tormentas más duras. Ese propósito implica un llamado a la renuncia. No existe unión duradera sin la muerte del ego. Es imposible vivir lo que Dios planeó sin aprender a ceder, a perdonar y a renunciar a preferencias personales en favor del otro y de la obediencia al Señor. Por eso la Biblia llama al matrimonio un misterio profundo, porque es la entrega de dos vidas que se funden en una sola, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. Esa entrega no es romántica en el sentido superficial que solemos imaginar. Es exigente. Requiere paciencia cuando la otra persona no cambia al ritmo que esperamos. Requiere perdonar incluso cuando el dolor parece demasiado grande. Requiere interceder en oración por el cónyuge en esos momentos en los que las emociones gritan que sería más fácil rendirse.
Y aunque estas partes son las menos mencionadas en las prédicas dominicales, son precisamente las que salvan matrimonios de la ruina. Si comprendemos que el matrimonio también es un campo de batalla espiritual, empezaremos a mirar los conflictos de otra manera. Lo que muchas veces parece una simple discusión sobre economía, sobre tareas del hogar o sobre la crianza de los hijos, puede ser en realidad un ataque estratégico para debilitar la alianza. Entender esto nos da discernimiento para luchar con las armas correctas y mantenernos firmes en la misión para la cual Dios creó la unión matrimonial. El adversario conoce muy bien el poder que tiene un hogar sólido en manos de Dios. Sabe que, cuando una familia es destruida, no solo se hiere el testimonio personal, sino que también se dejan cicatrices en los hijos, nietos y en toda una generación que crece con marcas de dolor y desconfianza. Por eso, Él nunca se cansa de atacar, y nosotros no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. La vigilancia en el matrimonio no es opcional, es una tarea diaria. En el jardín del Edén, Adán había recibido el encargo de cuidar y guardar lo que Dios había puesto en sus manos. Esa responsabilidad incluía velar por su esposa. Sin embargo, cuando la serpiente se acercó para engañar a Eva, Adán estuvo presente y no actuó. Su silencio abrió una grieta que se convirtió en puerta de entrada para el desastre. Esto nos trae una advertencia fuerte, pero imprescindible. Cuando el esposo se queda callado frente a amenazas espirituales, no solo abandona su papel de protector, sino que, sin darse cuenta, se vuelve cómplice de la vulnerabilidad del hogar. De la misma manera, cuando la esposa no respalda, no anima ni fortalece a su esposo en la fe, contribuye a que el muro de protección espiritual se debilite. El matrimonio fue diseñado como una alianza donde ambos se complementan, se sostienen y se cubren en medio de la batalla. El hogar, más que cualquier otro lugar, es el taller donde Dios moldea nuestro carácter. Allí, en la convivencia diaria, salen a la luz las fallas que intentamos esconder ante los demás: orgullo, impaciencia, egoísmo, dureza de corazón. Todo eso que evitamos mostrar en público se revela dentro de la casa. Y, lejos de ser un error, es precisamente el proceso que Dios utiliza para transformarnos. Pero esa transformación solo ocurre si estamos dispuestos a rendirnos a Él y permitirle que nos moldee. El problema es que muchos piden a Dios que cambie primero al cónyuge, sin aceptar que la verdadera obra comienza en uno mismo. Cuando llegan las crisis, la reacción natural es señalar al otro, buscar culpas, enumerar fallos. Pero el camino de restauración comienza de rodillas, preguntándole al Señor: ¿qué quieres transformar en mí? Esa humildad abre puertas, cierra brechas espirituales y fortalece la alianza en lugar de quebrarla. Mirar el matrimonio sin filtros es entender que se trata al mismo tiempo de un regalo y de una responsabilidad. Es un espacio donde podemos experimentar el amor de Dios en lo cotidiano, pero también un terreno donde podemos causar heridas profundas si no caminamos alineados con Él. Por eso la Escritura afirma que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cuando Cristo es esa tercera cuerda que entrelaza y sostiene a la pareja, ningún ataque externo podrá derribar lo que Él mismo ha unido. Pero si Cristo no está en el centro, cualquier tormenta, por pequeña que sea, puede separar lo que parecía firme. Aquí necesitamos ser honestos. Hay matrimonios que, aunque se presentan como cristianos, solo sobreviven por las apariencias. Se mantienen juntos en lo externo, pero en lo profundo viven separados, atrapados en un pacto vacío donde ya no hay comunión ni propósito. Eso no es lo que Dios diseñó. El llamado divino es a una relación viva, vibrante, en la que el esposo y la esposa trabajan juntos para glorificar al Señor. Cuando comprendemos esta verdad, descubrimos que cada palabra, cada gesto y cada decisión dentro de nuestro hogar tiene un peso espiritual. No se trata únicamente de preservar el afecto entre dos personas, sino de honrar al Dios que las unió. Y aquí aparece un desafío muy común: las expectativas irreales. Muchas personas llegan al matrimonio cargadas de sueños y fantasías invisibles, que parecen inofensivas, pero que terminan pesando como cadenas cuando la vida real comienza a mostrarse con sus dificultades. Soñar con un hogar feliz no es el problema. El peligro está en alimentar la ilusión de que, por el simple hecho de ser un matrimonio bendecido por Dios, será un refugio perfecto, libre de conflictos, errores o dolor. Esa visión distorsionada lleva a muchos a desilusionarse, no solo con su pareja, sino con Dios mismo, como si él hubiera fallado en una promesa que en realidad nunca hizo. La verdad es que el Señor nunca garantizó que la unión entre dos personas estaría libre de fricciones. Al contrario, nos enseñó que vivir juntos implica paciencia, perseverancia, humildad y capacidad de soportar. Dos seres humanos con historias distintas, personalidades únicas y expectativas diferentes necesariamente chocarán en algún momento. Y eso no significa fracaso, sino oportunidad de crecimiento.
El error más grande es pensar que los conflictos son señal de que el amor terminó. En realidad, son pruebas que nos obligan a madurar y a elegir permanecer fieles al pacto. El amor verdadero no se sostiene con emociones pasajeras, sino con la decisión firme de permanecer, incluso cuando los sentimientos cambian. Esta es una verdad incómoda para una generación que ha aprendido a valorar más la intensidad del momento que la constancia del compromiso. La Biblia enseña en 1 Corintios 13 que el amor es paciente, bondadoso, no busca lo suyo. Eso significa que debe expresarse incluso en los días en que el corazón no siente deseos de amar. La historia del profeta Oseas y su esposa Gomer es una de las ilustraciones más impactantes de este principio. A ojos humanos, parecía absurdo que un hombre de Dios se uniera a alguien que rompería su confianza una y otra vez. Sin embargo, Dios usó esa historia para mostrar cómo es su amor por nosotros, un amor perseverante que no se rinde a la primera herida. Gomer falló, quebró promesas, manchó el hogar de Oseas. Y aún así, Dios le ordenó al profeta, ve y ama otra vez. No se trataba de tolerar abusos, sino de reflejar un amor que, aun consciente de las fallas, elige luchar en lugar de rendirse. Ese amor no depende únicamente de lo que recibe, depende de un compromiso delante de Dios. Las expectativas irreales son veneno silencioso. Cuando alguien espera que su pareja llene todas las necesidades emocionales y espirituales, está cargando sobre esa persona un peso imposible. Solo Dios puede satisfacer el vacío más profundo del alma. El esposo o la esposa pueden ser compañeros de vida, pero nunca serán la fuente de identidad ni el sentido último de existencia. Y cuando no entendemos eso, convertimos a la pareja en un ídolo, y todo ídolo decepciona tarde o temprano. Otra expectativa dañina es pensar que después de casarse, los hábitos que nos incomodan desaparecerán por sí solos. Muchos entran en la alianza creyendo que el tiempo cambiará al otro, y lo que sucede es que, en la mayoría de los casos, esas actitudes se intensifican. El resultado es frustración, resentimiento y la falsa impresión de que el otro no hace esfuerzo alguno. Pero el llamado bíblico es distinto. En lugar de exigir transformación inmediata en el cónyuge, debemos permitir que Dios nos transforme a nosotros primero. La vida de Oseas es un ejemplo radical de lo que significa amar a alguien imperfecto. Requiere gracia, perdón y dependencia diaria de Dios. Él no cerraba los ojos a la realidad, pero elegía responder con fidelidad y perseverancia. Ese amor no era ingenuo. Era consciente de las fallas, pero se negaba a renunciar. Cuando entendemos que el matrimonio es, ante todo, un compromiso espiritual, comenzamos a alinear nuestras expectativas con la voluntad de Dios. Eso no implica abandonar sueños, sino permitir que Él los moldee. Implica aceptar que habrá días de sequedad emocional, discusiones intensas y momentos duros, pero que todo ello forma parte del proceso de crecimiento. Otro veneno de las expectativas irreales es la comparación. Vivimos en un tiempo en que las redes sociales muestran únicamente los momentos felices, fotos de viajes, aniversarios y sonrisas, pero ocultan las lágrimas, las discusiones y las luchas diarias. Quien se alimenta de esas imágenes termina creando un estándar inalcanzable, porque ese matrimonio perfecto que ve en Internet no existe. Todo matrimonio, incluso aquellos que parecen más sólidos y espiritualmente fuertes, atraviesa temporadas difíciles. Aceptar esta realidad es fundamental para dejar de lado ilusiones ingenuas y aprender a trabajar con la verdad de Dios en las manos. Alinear nuestro corazón con la voluntad del Señor significa también mirar al cónyuge no solo por lo que es en este momento, con sus fallas y limitaciones, sino por lo que puede llegar a ser cuando es transformado por la gracia. Esa mirada cambia radicalmente la forma en que reaccionamos ante los errores. Dejamos de juzgar con dureza y comenzamos a interceder, a animar y a creer en el proceso de restauración que Dios puede obrar. El amor que perdura no nace en ambientes perfectos ni depende de circunstancias favorables. Nace de la decisión diaria de permanecer. Es sencillo amar cuando la otra persona atraviesa su mejor etapa, cuando todo parece funcionar bien. Pero el verdadero desafío es amar en los momentos de debilidad, cuando la fragilidad del otro se hace evidente. Ahí es donde se prueba si nuestro pacto está fundado en emociones o en la promesa hecha delante de Dios. Y es precisamente aquí donde el matrimonio cristiano se distingue de la visión del mundo. No es un contrato entre dos partes que se rompe cuando deja de convenir, es una alianza sagrada establecida bajo la mirada del Señor. El profeta Oseas podría haberse alejado de Gomer después de tantas traiciones. Tenía razones humanas para hacerlo. Sin embargo, Dios lo llamó a algo más alto, a ser un reflejo viviente de su amor inquebrantable. Del mismo modo, cada esposo y cada esposa están llamados a reflejar el carácter de Cristo en su relación. Eso no significa cerrar los ojos al pecado o tolerar conductas destructivas,
sino que incluso cuando sea necesario confrontar, la corrección debe estar sostenida por el amor. La disciplina sin amor hiere, y el amor sin verdad se vuelve frágil, pero cuando ambos caminan juntos, edifican un matrimonio sólido. Si este mensaje tocó tu corazón y quieres seguir recibiendo reflexiones que fortalezcan tu fe y tu familia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Y no olvides dejar tu me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas. Si queremos proteger nuestro hogar, necesitamos reemplazar las expectativas irreales por convicciones firmes. Entrar en el matrimonio sabiendo que habrá luchas nos prepara para enfrentar las pruebas con madurez. Cada conflicto, lejos de ser un motivo de frustración, puede convertirse en una oportunidad para moldear nuestro carácter y acercarnos más al diseño de Cristo. Así evitamos el círculo vicioso de acusaciones, resentimientos y decepciones que consumen la intimidad de tantos matrimonios. El amor auténtico no florece en terrenos fáciles, sino en medio de piedras, espinas y tempestades. Por eso requiere raíces profundas, raíces que no se hunden en emociones pasajeras, sino en la decisión consciente de honrar lo que prometimos delante de Dios. Muchos matrimonios fracasan porque, al ver la distancia entre lo que soñaban y lo que viven, optan por abandonar. Pero el camino del Señor no es rendirse, sino luchar por la alianza, confiar en su fuerza y permitir que, incluso a través de las imperfecciones, el amor se vuelva más maduro, más puro y más resistente. Cuando dejamos atrás las ilusiones y abrazamos la realidad a la luz de la palabra, descubrimos que el matrimonio no es una carga imposible ni una fuente constante de decepción, sino una expresión visible de la gracia divina. Es en ese lugar donde aprendemos a amar sin miedo, sin reservas y con la certeza de que nuestras dificultades no nos definen, sino que nos forman. La mayoría de los matrimonios ve los problemas solo en la superficie: discusiones por dinero, diferencias en la crianza de los hijos, cansancio acumulado, choques de temperamento. Pero detrás de cada tensión cotidiana se libra una batalla invisible, silenciosa y persistente en el ámbito espiritual. El apóstol Pablo nos advierte que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Eso incluye los ataques que buscan debilitar la unión matrimonial. El enemigo entiende que cuando destruye un matrimonio, no destruye solo a dos individuos, hiere a los hijos, deja cicatrices en los nietos y planta semillas de desconfianza en generaciones futuras. Un hogar quebrado hoy puede convertirse en una cadena de amargura que se repite durante décadas. Pensemos en la historia de Job. Era un hombre íntegro y fiel a Dios que, en poco tiempo, perdió riquezas, salud y a sus propios hijos. En medio de un dolor indescriptible, su esposa, consumida por la desesperación, le dijo: ¿Todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muere. Esas palabras no fueron simplemente fruto del sufrimiento humano. Eran flechas encendidas lanzadas para quebrar la fe de Job y frustrar el propósito divino. El enemigo no se conformó con atacarlo externamente, intentó usar a la persona más cercana para sembrar incredulidad. Eso nos revela una verdad muy seria. En la batalla espiritual dentro del matrimonio, muchas veces el adversario intenta usar nuestras propias palabras para herir al otro. ¿Cuántas veces, en momentos de enojo, pronunciamos frases que destruyen en lugar de edificar? ¿Cuántas veces, sin darnos cuenta, colaboramos con la presión que nuestro cónyuge ya está soportando? Necesitamos despertar a esta realidad. Todo matrimonio que busca honrar a Dios es un blanco estratégico. El enemigo no invierte esfuerzos en lo que no amenaza sus planes. Pero un matrimonio unido en oración, fortalecido en la palabra y decidido a permanecer en Cristo es un peligro real para las tinieblas. Por eso trata de abrir grietas pequeñas: orgullo que impide pedir perdón, la obsesión por ganar discusiones, la costumbre de resaltar fallas sin reconocer virtudes. Lo grave es que, si no discernimos el ataque, terminamos viendo al cónyuge como el enemigo, mientras el verdadero adversario se esconde detrás de la confusión. La respuesta no se encuentra en manipulación ni en control, sino en armas espirituales: oración, vigilancia y rendición a Dios. La oración es la primera línea de defensa, pero también es el contraataque que debilita al enemigo. Un matrimonio que ora junto levanta un muro espiritual alrededor de su hogar. Esto no significa que los problemas desaparecerán, pero sí que, cuando lleguen, encontrarán una casa cimentada sobre la roca. La vigilancia implica estar atentos a las trampas, reconocer cuando una conversación se está convirtiendo en herida, cuando un hábito erosiona la confianza, cuando el desánimo empieza a instalarse en el corazón. Jesús dijo: «Velad y orad para que no entréis en tentación». Mateo 26:41. Esta advertencia no es solo individual, también es un llamado para la vida en pareja. El ambiente espiritual del hogar importa. Una casa llena de críticas constantes, sin diálogo ni tiempo en la presencia de Dios, se convierte en terreno fértil para ataques.
En cambio, un hogar donde hay oración, alabanza y meditación en la palabra se transforma en una fortaleza. No es un lugar perfecto, pero sí un espacio protegido. La batalla invisible exige también que seamos intencionales en fortalecernos mutuamente. Una palabra de ánimo, un gesto de cariño, una actitud de apoyo no son simples detalles románticos, son armas poderosas contra el desánimo. Cuando uno está débil, el otro debe ser quien levante, no quien empuje hacia abajo. Eso es vivir como una sola carne de manera práctica. Job, a pesar de las palabras hirientes de su esposa y del dolor insoportable de sus pérdidas, no cedió a la tentación de renegar de Dios. Respondió con firmeza, demostrando que su fe estaba arraigada en algo mucho más profundo que las circunstancias. Recibir de Dios lo bueno y también aceptar los momentos difíciles es una señal de madurez espiritual y de verdadera fe. Así lo expresó Job en medio de sus pruebas más dolorosas: recibiremos de Dios el bien y no también la adversidad. Estas palabras revelan que la vida no es una serie interminable de días tranquilos y agradables, sino un camino donde las pruebas forman parte de la experiencia humana. Del mismo modo, el amor y la fidelidad, tanto hacia Dios como hacia el cónyuge, son puestos a prueba en los momentos de fuego, cuando las circunstancias parecen arder y todo dentro de nosotros grita por rendirse. Uno de los errores más comunes en el matrimonio es descuidar el crecimiento espiritual personal. Muchos piensan: mi pareja ya ora por los dos o él ya es fuerte en la fe, eso es suficiente. Pero la realidad es que la batalla espiritual que rodea a un matrimonio es demasiado intensa como para que solo uno esté preparado. Es indispensable que ambos se fortalezcan en la palabra, que cada uno cultive intimidad con Dios, porque cuando uno tropieza o se siente débil, el otro puede levantarlo con firmeza y sostenerlo en la fe. Un matrimonio desequilibrado espiritualmente se convierte en un blanco fácil, mientras que un matrimonio donde ambos buscan a Dios se convierte en una fortaleza casi impenetrable. Resistir al enemigo no se limita a rechazar pecados evidentes. Implica también no permitir que él dicte el ambiente del hogar. Significa no ceder al impulso de responder con ira, no alimentar rencores, no dejar que la frialdad invada los corazones. Es elegir de manera consciente la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso cuando alrededor parece haber una tormenta. Esa decisión diaria de mantener la calma y responder con amor es un acto de guerra espiritual. El matrimonio, desde la perspectiva bíblica, es mucho más que un contrato civil, es un pacto sagrado de cooperación delante del cielo y una alianza de resistencia frente a los ataques espirituales. Y para sostener esa resistencia se necesita humildad, porque implica renunciar a la necesidad de tener siempre la razón, implica estar dispuesto a ser el primero en pedir perdón y a ceder por amor a la paz. Un hogar donde reina la humildad se convierte en un refugio, mientras que un hogar gobernado por el orgullo se transforma en un campo de batalla constante. Cuando un matrimonio entiende que hay una guerra invisible en curso, deja de ver al otro como adversario y comienza a verlo como aliado. Lo que antes servía de combustible para acusaciones se transforma en motivo de oración e intercesión. Lo que antes generaba distancias, ahora se convierte en una oportunidad para acercarse más y fortalecer la unidad. Esa mentalidad debe cultivarse cada día, porque el enemigo es persistente. Él observa, estudia las debilidades, espera pacientemente el momento oportuno para atacar. Sin embargo, una pareja que permanece vigilante, que ora con constancia y se mantiene unida, no solo resiste los embates, sino que con cada lucha se hace más fuerte y más resiliente. Las pruebas dejan de ser vistas como amenazas y se convierten en oportunidades para testificar la fidelidad de Dios. Así fue con Job. Aunque su esposa flaqueó en un momento de dolor extremo, su historia no quedó marcada por ese instante de debilidad. Dios lo restauró, lo bendijo nuevamente y le dio aún más de lo que había perdido. Esto nos recuerda que incluso cuando uno de los dos tropieza, el matrimonio no está condenado al fracaso. Si ambos deciden luchar juntos y volver sus ojos al Señor, siempre habrá esperanza de restauración y victoria. Esta es la esencia de la batalla invisible en el matrimonio: reconocer que no peleamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales, y que la verdadera victoria se alcanza con armas espirituales como la oración, la fe y la vigilancia constante. Un matrimonio no es únicamente una unión de afecto, es también una alianza de guerra contra todo aquello que busca destruirlo. Y cuando se vive de esa manera, se convierte en uno de los testimonios más poderosos del amor y del poder de Dios en la tierra. Ahora bien, aunque existen ataques visibles, también hay enemigos silenciosos que corroen los hogares poco a poco. No siempre son las traiciones escandalosas o los conflictos intensos los que destruyen un matrimonio. Muchas veces lo que termina con una relación son hábitos ocultos, actitudes pequeñas que se van acumulando sin ser tratadas y que, con el tiempo, levantan muros en el corazón. Uno de los primeros es la falta de perdón. Las heridas no sanadas,
Las ofensas no confesadas y las pequeñas molestias que se guardan en silencio se convierten en un veneno que va debilitando la intimidad. Cuando el perdón no fluye, la confianza se marchita y la relación se enfría. Es importante entender que perdonar no es olvidar como si nada hubiera pasado, sino decidir no usar el error del pasado como un arma en el presente. Otro enemigo silencioso es el orgullo. El orgullo impide que alguien reconozca sus fallos y también bloquea la disposición de escuchar con humildad. Una conversación que podría ser un diálogo sano se convierte en una batalla de egos, y poco a poco se levanta un muro tan alto que ya no se ve al cónyuge del otro lado. Un matrimonio dominado por el orgullo se parece a una casa cerrada, con ventanas bloqueadas. No entra la luz, no circula el aire, y lo que debería ser un hogar se convierte en un espacio asfixiante. De manera similar, la manipulación emocional mina los cimientos del amor verdadero. Ocurre cuando uno de los dos busca controlar al otro mediante silencios castigadores, chantajes disfrazados de afecto o palabras cargadas de culpa. En lugar de libertad y respeto, surge un clima de temor y desconfianza. Pero el amor que viene de Dios nunca manipula, siempre libera. A esto se suma la negligencia espiritual. Cuando los esposos dejan de orar juntos, dejan de estudiar la palabra y abandonan la búsqueda de la presencia de Dios en el hogar, el matrimonio queda desprotegido, aunque externamente todo parezca estar bien. Sin alimento espiritual, la relación carece de fuerza para soportar los días difíciles. Otro de los puntos menos comentados, pero muy peligrosos, es la infidelidad emocional. Esta no necesariamente involucra lo físico, pero sí compromete el corazón, que es donde todo comienza. Sucede cuando alguien comienza a compartir sus pensamientos, secretos y emociones más profundas con una persona que no es su cónyuge. Poco a poco, esa conexión externa se vuelve más fuerte que la interna, debilitando la confianza y abriendo una grieta en la relación. La historia de David y Mical ilustra este proceso. Al inicio, ella lo amaba sinceramente, 1 Samuel 18:20, pero con el paso del tiempo, su corazón cambió. Cuando David llevó el arca del Señor a Jerusalén y danzó con gozo delante de Dios, Mical lo despreció en su corazón, 2 Samuel 6:16. Ese desprecio no apareció de la nada, fue el resultado de heridas no resueltas, resentimientos y frustraciones acumuladas. El desenlace fue trágico. La Escritura relata que Mical no tuvo hijos hasta el día de su muerte, lo que simboliza que la unión íntima de aquel matrimonio había sido quebrada para siempre. El desprecio es uno de los pecados silenciosos más destructivos. Puede estar en un gesto de indiferencia, en un tono de voz cargado de desdén o en la falta de interés por lo que el otro siente y piensa. Una vez instalado, corroe el respeto y destruye la admiración, dos elementos fundamentales para mantener viva la relación. ¿Cómo romper estos ciclos? El primer paso es sacar a la luz lo que estaba escondido. Los pecados silenciosos se fortalecen en la oscuridad y es necesario exponerlos. Eso implica confesión delante de Dios, y en algunos casos, también delante del cónyuge. Reconocer con humildad, he fallado contigo o he estado actuando de manera incorrecta no es un signo de debilidad, sino de valentía espiritual. El segundo paso es el arrepentimiento genuino. No basta con pedir disculpas para calmar la conciencia, es necesario un cambio real de comportamiento. El arrepentimiento verdadero requiere disciplina, esfuerzo y, en ocasiones, la guía de un consejero espiritual o el acompañamiento pastoral. Lo que viene en los próximos videos te ayudará a llevar tu matrimonio y tu vida espiritual a otro nivel. Así que suscríbete ahora y dale like a este video para no perderte nada. El tercer paso es la restauración. Una vez arrancada la raíz del pecado, hay que plantar algo nuevo en su lugar, donde hubo orgullo, sembrar humildad, donde hubo negligencia espiritual, crear espacios de oración y lectura de la Biblia en pareja, donde hubo infidelidad emocional, construir transparencia y reconexión. Esto también implica proteger el corazón, vigilar los pensamientos, evitar conversaciones que lleven a comparaciones injustas o vínculos peligrosos que puedan amenazar la unidad matrimonial. Recibir de Dios lo bueno, y no aceptar también los días difíciles. Eso fue lo que expresó Job en un momento de gran dolor. Y en esas palabras descubrimos no solo fe, sino la claridad de que la vida no es una sucesión de jornadas tranquilas. En el matrimonio ocurre lo mismo. El amor y la lealtad a Dios, y también al cónyuge, son puestos a prueba justamente en los momentos de adversidad. Uno de los errores más graves dentro de una relación es descuidar la fortaleza espiritual personal, confiando en que el otro sostenga todo el peso. Hay quienes piensan, mi pareja ya ora por nosotros, eso es suficiente o él ya es firme en la fe, no necesito preocuparme. Pero el campo de batalla es demasiado intenso para que solo uno esté preparado. Ambos necesitan alimentarse de la palabra, ambos necesitan desarrollar intimidad con Dios, porque cuando uno tropieza, el otro debe estar listo para levantarlo.
Si no existe esa doble preparación, el hogar queda expuesto a ataques que podrían haberse evitado. Resistir al adversario espiritual no significa únicamente rechazar pecados evidentes. También implica negarse a que él determine la atmósfera del hogar. Eso quiere decir no permitir que la ira marque el tono de las conversaciones, no dejar que la frialdad se instale como huésped permanente, no avivar ofensas pequeñas hasta convertirlas en muros infranqueables. Significa elegir, de manera consciente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso cuando alrededor parece haber tormenta. El matrimonio, visto desde el cielo, es un pacto de cooperación, pero frente a las fuerzas espirituales contrarias, es una alianza de resistencia. Para sostener esa resistencia, la decisión diaria debe ser clara, no pelear el uno contra el otro, sino luchar lado a lado contra el verdadero enemigo. Y eso requiere humildad, porque en la práctica significa renunciar al deseo de tener siempre la razón, aprender a ceder primero para que la paz regrese y poner la unidad por encima del orgullo. Cuando la pareja comprende que existe una batalla invisible en curso, deja de considerar al otro como adversario y comienza a verlo como aliado. Ese cambio de perspectiva transforma la dinámica de la relación. Lo que antes alimentaba acusaciones ahora se convierte en motivo de intercesión, y lo que antes producía distancia, de repente empieza a generar cercanía. Pero esta mentalidad no surge de un día para otro, necesita ser cultivada a diario. El enemigo espiritual es paciente, estudia debilidades, espera momentos de vulnerabilidad para atacar. Sin embargo, un matrimonio que ora, que vigila, que se mantiene unido en fe, no solo logra resistir, sino que se fortalece con cada proceso. Entonces, las pruebas dejan de ser amenazas y se convierten en escenarios donde se puede testificar la fidelidad de Dios. Así sucedió con Job. Aunque su esposa desmayó en la fe, su historia no terminó en la debilidad. Dios restauró su vida, lo bendijo de nuevo y le otorgó mucho más de lo que había perdido. Eso nos recuerda que incluso cuando uno de los dos desfallece, todavía hay esperanza si ambos deciden pelear juntos y mantener la mirada fija en el Señor. Esa es precisamente la esencia de la lucha invisible dentro del matrimonio, comprender que no combatimos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales, y que la oración y la vigilancia son nuestras armas para permanecer firmes hasta ver la victoria. El matrimonio no es únicamente una unión afectiva, es una alianza estratégica, un frente de batalla donde el amor se convierte en un escudo. Y cuando se vive de esta manera, el matrimonio se transforma en una de las más poderosas manifestaciones del poder de Dios en la tierra. Porque no siempre son grandes traiciones o discusiones violentas las que destruyen un hogar, muchas veces son pecados silenciosos, hábitos pequeños, actitudes sutiles, decisiones mínimas que parecen inofensivas pero que, con el tiempo, levantan muros en el corazón. Uno de los más dañinos es la falta de perdón. Esas pequeñas heridas no tratadas, esos resentimientos guardados y nunca confesados, se acumulan como polvo hasta ahogar la intimidad y sofocar el amor. Y perdonar no significa hacer de cuenta que nada pasó, sino elegir conscientemente no usar el error del pasado como arma en el presente. Otro enemigo sutil es el orgullo. Ese veneno que impide decir, me equivoqué y que bloquea la capacidad de escuchar con humildad. El orgullo convierte las conversaciones en campos de batalla y levanta muros tan altos que ya no se logra ver al otro lado. Un matrimonio dominado por el orgullo se parece a una casa con ventanas selladas. La luz no entra, el aire no circula y la vida se vuelve asfixiante. La manipulación emocional también destruye silenciosamente. Aparece cuando uno intenta controlar al otro a través del silencio castigador, de la culpa o de chantajes emocionales. Esto mata la libertad, distorsiona el respeto y reemplaza el amor con temor. Pero el amor verdadero, el que viene de Dios, jamás manipula. Al contrario, da libertad. Existe además un peligro muchas veces ignorado, la negligencia espiritual. Cuando marido y esposa dejan de orar juntos, dejan de buscar a Dios, dejan de abrir la palabra en su hogar, la relación queda expuesta. Puede que externamente todo parezca armonioso, pero sin alimento espiritual el vínculo pierde fuerza para resistir en los momentos difíciles. Otro aspecto que muchos no nombran es la infidelidad emocional. No involucra el cuerpo, pero sí el corazón, y es allí donde Jesús nos enseñó que nace el pecado. Surge cuando alguien empieza a compartir sus pensamientos, emociones y secretos más íntimos con una persona ajena al matrimonio. Poco a poco, el vínculo emocional se fortalece fuera del hogar y debilita la confianza dentro de él. La historia de David y Mical es un recordatorio. Al inicio, Mical amaba a David. Pero con los años, algo cambió. Cuando él danzaba con gozo delante del Señor, ella lo despreció en su corazón. Ese desprecio no apareció de la nada. Fue consecuencia de heridas sin sanar, frustraciones no tratadas y resentimientos acumulados. Y la Escritura nos cuenta que Mical nunca tuvo hijos,
lo que refleja no solo una realidad física, sino el rompimiento definitivo de su intimidad y unidad conyugal. El desprecio es uno de los pecados silenciosos más corrosivos. Puede estar en un tono de voz que minimiza, en una mirada que ignora, en la indiferencia hacia lo que el otro siente o piensa. Una vez instalado, destruye el respeto y mata la admiración. ¿Cómo romper esos ciclos? El primer paso es traer luz. Lo que crece en la oscuridad necesita ser expuesto. Eso requiere confesión delante de Dios, si es necesario, delante del cónyuge. Reconocer con humildad, he actuado mal contigo, no es signo de debilidad, sino de valentía espiritual. El segundo paso es el arrepentimiento genuino. No se trata de decir perdón solo para tranquilizar la conciencia, sino de cambiar conductas. Arrepentirse significa esfuerzo, disciplina y muchas veces pedir ayuda, sea consejería espiritual o acompañamiento pastoral. El tercer paso es la restauración. No basta arrancar la raíz del pecado, hay que sembrar algo nuevo en su lugar. Donde hubo orgullo, plantar humildad, donde hubo negligencia espiritual, establecer tiempos de oración y lectura de la palabra en pareja, donde hubo infidelidad emocional, sembrar transparencia y reconstrucción de confianza. Esto implica también proteger el corazón, vigilar pensamientos y cortar conversaciones que puedan poner en riesgo la unión. Perdonar dentro de un matrimonio nunca es un acto impulsivo ni un simple gesto superficial, es una decisión consciente, madura y profundamente espiritual. Implica renunciar a mantener al otro encadenado a la culpa, soltar la necesidad de venganza y, en cambio, optar por un camino de sanidad interior. Esto no quiere decir ignorar el dolor sufrido o fingir que nada ocurrió, sino elegir un rumbo distinto al resentimiento, aun cuando el orgullo insista en levantar muros y el corazón reclame justicia inmediata. Muchas personas creen que perdonar es sinónimo de olvidar, pero la verdad es que hay recuerdos que permanecen. La diferencia está en cómo esos recuerdos dejan de tener poder para envenenar el presente. El perdón no borra la memoria, pero transforma la forma en que ésta nos impacta. Quita el veneno de la herida y abre paso a una cicatrización real. En la vida matrimonial, perdonar significa invertir en la reconstrucción de la confianza, paso a paso, aunque el proceso pueda ser largo y desgastante. Es como restaurar una casa dañada, se necesita paciencia, constancia y compromiso. La historia de José y María es un ejemplo claro de esto. Estaban comprometidos, listos para formar una familia, pero cuando José descubrió que María esperaba un hijo, a sus ojos aquello parecía una traición. Él sabía que no era el padre biológico, y en su humanidad podría haberse dejado dominar por la ira o la humillación. Sin embargo, su corazón justo lo llevó a buscar una salida discreta para protegerla, aun cuando sentía que su mundo se derrumbaba. Antes de que actuara, Dios intervino mediante un ángel y le reveló que lo que sucedía era obra del Espíritu Santo, un plan celestial que escapaba de la lógica humana. Aún así, aceptar esa verdad exigía una fe inmensa y una obediencia radical. José decidió creer, permanecer al lado de María y asumir con valentía la misión de protegerla y guiarla en medio de las críticas y señalamientos que vendrían. Esa reacción nos enseña que el verdadero perdón requiere mucho más que emociones humanas, demanda humildad, sumisión a Dios y la voluntad de comenzar de nuevo confiando en su palabra. En los matrimonios sucede algo similar. Reconstruir un vínculo quebrado necesita fe, obediencia y una elección diaria de restaurar en lugar de abandonar. No basta con decir lo siento o escuchar un te perdono. La reconciliación es un proceso que incluye actos visibles, coherencia en el comportamiento y paciencia ante las dudas que puedan surgir. Cada detalle cuenta, la transparencia, el esfuerzo por recuperar la comunicación, la disposición a escuchar incluso cuando duele. Jesús enseñó a perdonar 70 veces 7, lo cual no señala un número exacto, sino la necesidad de un corazón dispuesto a perdonar de manera continua, recordando siempre cuánto hemos sido perdonados nosotros mismos por Dios. El perdón comienza con el arrepentimiento genuino de quien cometió la falta, acompañado del deseo sincero de reparar el daño. Pero también requiere que la persona herida esté dispuesta a abrir espacio para la restauración. Muchos matrimonios se estancan porque confunden perdón con reconciliación instantánea. El perdón puede liberarse en un instante, pero la reconciliación se construye con tiempo, perseverancia y coherencia. Negarse a perdonar convierte el hogar en un lugar hostil, donde el resentimiento alimenta sospechas, el silencio levanta barreras y la distancia se multiplica. En cambio, cuando el perdón es practicado con sinceridad, el matrimonio se vuelve más fuerte, incluso frente a las tormentas de la vida. Es importante aclarar que perdonar no significa tolerar conductas destructivas ni cerrar los ojos ante situaciones dañinas. Perdonar es liberar el corazón de la amargura, pero al mismo tiempo establecer límites sanos que protejan la relación. El amor que perdona también cuida y, por lo tanto,
incluye ajustes concretos para evitar caer en los mismos errores. La historia de José muestra esto claramente. Al decidir permanecer con María, no solo la perdonó, sino que también eligió acompañarla en todo lo que vendría, enfrentando juntos la carga y el propósito que Dios había puesto sobre sus vidas. Ese tipo de perdón va acompañado de acciones que consolidan la reconciliación. En la práctica matrimonial, ese perdón puede traducirse en cambios reales, modificar hábitos dañinos, mejorar la comunicación, buscar consejo sabio, dedicar tiempo de calidad el uno al otro y aprender a mirar hacia adelante. No se puede edificar algo nuevo si constantemente se reviven las heridas del pasado como armas en cada discusión. El perdón es como limpiar un terreno, quita las piedras y malezas para que nuevas semillas puedan crecer. Pero si la tierra es removida una y otra vez con recuerdos dolorosos, nunca habrá raíces firmes. Un matrimonio se compone de dos seres humanos imperfectos que dependen de la gracia de Dios a diario. Esa conciencia nos mantiene humildes, nos enseña a pedir perdón con sinceridad y nos prepara para otorgarlo sin resistencia. Marido y esposa deben recordar que no son rivales enfrentados, sino compañeros que luchan del mismo lado contra todo aquello que amenaza la unidad. La verdadera reconciliación no consiste simplemente en volver a convivir bajo el mismo techo, sino en restaurar la amistad, la confianza y la intimidad espiritual que sostienen la relación. Esto requiere intencionalidad, esfuerzo consciente y fe en que Dios puede reescribir la historia. Así como José eligió creer en María y confiar en lo que el Señor había revelado, cada pareja está llamada a creer que la gracia divina puede transformar lo que parecía perdido. Cuando el perdón y la reconciliación forman parte de la identidad del matrimonio, este se convierte en una unión resistente, capaz de superar las tormentas más intensas y de brillar como testimonio de la fidelidad de Dios en medio de un mundo que tantas veces promueve la separación. El matrimonio cristiano nos enseña que los errores no determinan el destino de una relación. Lo que realmente marca la diferencia es cómo respondemos a esos tropiezos. Un corazón que sabe pedir perdón con sinceridad vale infinitamente más que aquel que se aferra a defender su orgullo. El amor no se fortalece en los días fáciles, sino en las noches difíciles en las que, aun con lágrimas en los ojos, se decide permanecer. Y lo más profundo de todo es comprender que el perdón no es, en primer lugar, una emoción pasajera, sino una decisión espiritual que abre camino a la sanidad del alma. Muchas veces, el corazón humano no siente deseos de perdonar, pero la obediencia a Dios abre puertas para que el Espíritu Santo transforme lo imposible en restauración. Es en ese espacio donde el Señor suaviza corazones endurecidos y vuelve a unir lo que parecía perdido. Así como José confió en la dirección divina para mantener su compromiso con María, incluso cuando las circunstancias eran incomprensibles, el matrimonio cristiano necesita esa misma fe para atravesar las crisis. El perdón no es debilidad, al contrario, es una muestra de fuerza espiritual. Y la reconciliación no significa regresar al punto inicial, sino edificar algo nuevo, más sólido y más maduro. Perdonar y reconstruir no es solo salvar un matrimonio, es obedecer al Señor y reflejar dentro del hogar el amor que Cristo tiene por su iglesia. Es predicar con hechos y no únicamente con palabras. Elijo quedarme, elijo amar, elijo luchar por esta alianza. Porque el matrimonio en su esencia no es únicamente convivencia, afecto o construcción de proyectos compartidos, es un escenario donde Dios quiere revelar al mundo el amor eterno de Cristo. Cuando una pareja vive su pacto con fidelidad, está mostrando, sin necesidad de discursos, cómo es el compromiso del Salvador con los que le pertenecen. Esta visión cambia por completo la manera en que se entiende el matrimonio, deja de ser un espacio de realización personal para convertirse en un llamado a glorificar al Creador. Cada gesto de paciencia, cada acto de servicio, cada reconciliación después de una crisis, se convierten en un acto de adoración. El hogar deja de ser solo un refugio físico y se transforma en un altar de alabanza cotidiana. Pero un matrimonio que refleje a Cristo no se construye por inercia. Requiere decisiones diarias, buscar ayuda cuando las fuerzas se agotan, entregar la relación de nuevo en manos del Señor, luchar activamente por la santidad del pacto. Hace falta humildad para reconocer que sin intervención divina no es posible, perseverancia para mantener el compromiso en medio de las tormentas y valentía para resistir todo lo que quiera corromper la unión. La Biblia nos presenta la imagen gloriosa de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, la iglesia, purificada y adornada, presentada a Cristo como novia. Esa escena final no habla solo de celebración, sino también de fidelidad hasta el final. Y cada matrimonio que vive en amor sacrificial anticipa en esta tierra un eco de esa fiesta celestial. El perdón que se ofrece en el hogar refleja el perdón que Cristo derrama sobre su iglesia, la fidelidad frente a la tentación refleja la lealtad inquebrantable de Jesús, el servicio mutuo entre esposo y esposa muestra cómo el Señor cuida de los suyos. Por eso el matrimonio es mucho más que una unión, es una parábola viva, un testimonio que habla más fuerte que cualquier sermón.
Y aunque la cultura actual mida el éxito con parámetros de satisfacción personal, para Dios el verdadero triunfo está en reflejar su gloria. La felicidad es un regalo, pero la meta más alta es la santidad. Eso implica rechazar todo lo que contamina la relación y cultivar todo lo que fortalece: oración en conjunto, diálogo sincero, cuidado mutuo y disposición constante para servir. No es vergüenza buscar consejo, pedir ayuda pastoral o recibir la orientación de hermanos maduros en la fe, es sabiduría. Porque un matrimonio que se entrega de nuevo al Señor reconoce que Él es el autor de la alianza y el único capaz de sostenerla. Eso exige oración sincera, confesión, arrepentimiento y renovación del compromiso. Así como la Iglesia espera el regreso de Cristo con expectativa, los esposos deben mantener viva la esperanza de crecer juntos, avanzando hacia el futuro con fe. Un matrimonio así no es perfecto, pero se convierte en una luz para otros. Inspira a los que comienzan, fortalece a los que atraviesan crisis y demuestra que, aunque las tempestades lleguen, el amor sostenido por la gracia nunca se hunde. Las heridas se convierten en cicatrices que narran historias de superación, marcas de victoria que muestran que Dios estuvo allí restaurando lo que parecía perdido. Vivir el matrimonio como testimonio eterno es comprender que cada día se nos da la oportunidad de adelantarle al mundo un destello de la gloria venidera en las bodas del Cordero. Es elegir escuchar en vez de discutir, servir en vez de exigir, orar en vez de criticar. Es proclamar silenciosamente: mi matrimonio pertenece a Cristo y es para su gloria. Porque las crisis ya no son señales de fracaso, sino oportunidades para mostrar cómo el amor divino restaura lo que estaba roto. Si quieres comprometerte a crecer en tu relación con Dios y en tu matrimonio, hazlo también aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y apoya con tu like. Así caminaremos juntos en esta jornada. Y al final, entendemos que la felicidad en el matrimonio es una bendición, pero el propósito supremo es honrar al Señor. Cuando esta verdad se asienta en el corazón, el amor se vuelve más profundo, el perdón más rápido y la perseverancia más firme. El hogar se convierte en un reflejo vivo de la relación eterna entre Cristo y su Iglesia. Por eso hoy te animo a que entregues tu relación al Señor una vez más, que permitas que Él sea el centro de tu alianza y que tu hogar sea un faro de esperanza y fe. Que Dios bendiga tu casa con paz, fidelidad y un amor que nunca se derrumba, para que tu matrimonio siempre sea un testimonio vivo del amor eterno de Cristo por su Iglesia.